dice el salmista, este es el día que hizo Jehová y en él debemos de alegrarnos en el Señor. Amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, versículo 17. El tema de hoy es el servicio al prójimo o al prójimo, ¿no? Algunos le ponen el servicio al enemigo, pero en realidad es el servicio al prójimo, ¿no? Porque a veces en las relaciones entre los creyentes suceden algunas cosas que están aquí. Romanos capítulo 12, versículo 17. ¿Se escucha, no? Amén. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de estar aquí y de poder traer tu palabra, Señor. Tú nos amas con amor eterno y aún insistes en seguir trabajando en nuestras vidas para formar a tu Hijo en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, y que la palabra que vamos entendiendo y te oramos y te clamamos a ti pueda ser encarnada en nuestras vidas y vivirla, Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tomen asiento, ¿no? La epístola de Romanos es una de las cartas más desafiantes que podemos tener, ¿no? Y algunos pueden decir que el tema es: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y es un texto que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que Dios nos habla a través de ella en Habacuc. Y que Pablo, después de entender y de vivir el Evangelio en la dimensión que Dios lo llevó, él pudo entender que la justicia de Dios se podía vivir, ¿no? Pero por la fe. Entonces Pablo va a describirnos la condición en que está el hombre, ¿no? A partir del versículo 18 hacia adelante hasta el 3:20, nos va a demostrar de que no hay ser humano que no necesite de Dios y que todos estamos bajo juicio de Dios y necesitamos realmente la salvación. A partir ya del 3:21 hacia adelante comienza a hablarnos de la justificación por la fe, ¿no? De una de las doctrinas que debe de ser muy conocida por todo creyente. Uno de los grandes problemas que acontecen en este tiempo en la humanidad es el poco conocimiento o casi nada conocimiento de Dios, no en el mundo, sino en la iglesia, ¿no? Es poco el conocimiento real y verdadero que se tiene de Dios, ¿no? Yo analizaba en estos días la crisis de la nación del Perú y si yo tengo la perspectiva muy corta, puedo echarle la culpa a las personas que han estado hace días en el gobierno, pero en realidad, si miro la perspectiva desde lo poco que sé de la historia del Perú, puedo entender que el problema es un problema que viene de siglos, no de ahora, es de siglos. Una nación que todavía recién está redescubriendo su verdadera historia, ¿no? La verdadera historia que no nos quieren decir, de que hemos sido una nación de muchas naciones, pagana, idólatra, y dentro de la idolatría casi todas las culturas, muy pocas, escasas culturas, han hecho sacrificios humanos, ¿no? Estamos totalmente
llenos de sacrificios humanos, una nación por siglos dedicada a Satanás prácticamente, ¿no? El Señor nos ayude realmente a ser personas que somos conscientes que vivimos en esta tierra y en esta nación llamada Perú, ¿no? Por ejemplo, hace como 8 años se encontró en Huarmey, hay una mina que se llama Antamina, que está en la sierra de Ancash, y al final desembarcan partes de sus minerales en Huarmey, en el mar. Y cuando hicieron todo lo que tenían que hacer, encontraron muchos sacrificios humanos de niños, de adolescentes, niños y adolescentes que habían sido sacrificados, porque cuando había momentos en que la niña se daba en una forma increíble, con lluvias torrenciales, acá nomás en Pachacamá, los estudiosos han encontrado, por ejemplo, que hubo un tiempo que hubo una semana de lluvias torrenciales en Lima, una semana, ¿no? Entonces esa lluvia no solamente se dio en esa vez, sino por varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Creían que el dios mar estaba enojado y sacrificaban niños, ¿no? Lo mismo hicieron en Huanchaco, ¿no? Cuando usted va a Huanchaco, va a encontrar también sacrificios humanos de niños principalmente, ¿no? Ya creo que van por 300, de 300 a 500 que se han encontrado, ¿no? Se han encontrado en distintos lugares, pero cantidad, masivos, ¿no? Y así seguimos enumerando, ¿no? Nos podemos algunos sentir orgullo por Machu Picchu, pero cuando tú vas y miras realmente lo que hay en Machu Picchu, vas a encontrar que también ahí se hacían sacrificios humanos. Y hasta el día de hoy hay gente pagana que alquila Machu Picchu para de noche hacer ritos satánicos. Hace poco nomás la OEA se reunió acá en el Perú, no, la OEA escogió al Perú para reunirse y los evangélicos estuvieron muy felices porque fueron citados a un auditorio donde ellos pudieron expresar todas las cosas, ¿no? Y felices. Pero simultáneamente también la OEA citó a todos los brujos del Perú y precisamente aquí en Pachacamá hicieron ritos satánicos, donde sacrificaron animales y todo lo demás, ¿no? Parece cuando a veces somos tan cortos de vista, ¿no? Y no miramos lo que están haciendo Satanás, seguimos reafirmando. ¿Qué tiene que ver con esto, no? ¿Qué tiene que ver aquí con Pablo, no? Pablo dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y cuando habla de cuerpo, habla del cuerpo que tú tienes, que tú puedes a través de ese cuerpo respirar, comer, andar, relacionarte. De ese cuerpo habla. Pablo no está hablando de un cuerpo etéreo, de un cuerpo espiritual, está hablando del cuerpo físico, de lo que tú y yo realmente tenemos, porque al final somos seres humanos y estamos, como dije hace un momento, tenemos que pisar tierra y estamos en esta tierra. Y por lo tanto, ese cuerpo tiene que ser dedicado al Señor como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, o en el original, vuestro culto lógico, dice, ¿no? Lógico. Es decir, nosotros, después de haber aprendido, dice, os ruego por la misericordia de Dios, después de que Dios nos ha demostrado de que somos salvados por pura misericordia de Dios, que estábamos bajo la condenación de la muerte por causa del pecado, Dios nos va a mostrar su misericordia. Primero, Pablo va a enseñarnos que somos salvos y porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Y en el 17 dice, porque la justicia se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, nos está diciendo que si tú crees en esa justicia divina de Dios, que Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Él va a aplicar la salvación a todos aquellos que se arrepientan. Él va a satisfacer la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú crees en eso y te arrepientes de tu pecado y confiesas, no solamente tienes las grandes bendiciones de que Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario o tomó nuestro lugar y nos justificó, sino también todos los beneficios que con ello lleva la salvación. Y todo eso es por pura misericordia. Entonces Pablo va a seguir trabajando
y nos va a enseñar sobre la fe de Abraham, por ejemplo, ¿no? Que también tú y yo podemos tener fe, pero por pura misericordia de Dios, ¿no? Y un sinnúmero de temas más. Por ejemplo, Pablo nos va a demostrar en el capítulo 6 qué es el pecado, y que cuando tú y yo nos convertimos, el Señor nos convierte en verdaderos hijos de Dios, somos bautizados juntamente con Cristo, y el poder de la muerte de Cristo se hace efectivo en nosotros, porque al morir Cristo por causa de nuestros pecados, y también a la hora de resucitar, a la hora de salir del bautismo, del agua hacia arriba, tú te estás apropiando del poder de la resurrección, ¿no? Y no solamente eso, sino también de todos los beneficios que Dios tiene. Entonces nos habla ahí de eso, y todo eso es por pura misericordia. Capítulo 7 va a hablar de la lucha que tiene todo hombre, ¿no? En su interior todo cristiano va a tener su lucha, que va a querer hacer lo bueno y no lo va a hacer, va a querer no pecar y va a terminar pecando, y un sinnúmero de cosas más. Pablo va a decir: soy un miserable, no sirvo para nada, pero va a decir, se va a dar cuenta después de que por la misericordia de Dios, dice, doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios, Dios ha enviado a Cristo, ¿para qué? Para que Él pueda salir de esa crisis. En el capítulo 8 nos va a hablar del poder del Espíritu Santo, de la gran bendición de que Dios nos da ese Espíritu. Pero, por ejemplo, en el capítulo 5, me estaba olvidando, dice en el 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 5:5 también dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, todo eso lo hace Dios, ¿por qué? Por pura misericordia. Somos justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos ahora el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Y en el 5:8 dice, por ejemplo, y por gracias, no, por eso, me he olvidado, a veces falla, mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo eso Dios lo hace, ¿por qué? Por pura misericordia. ¿Qué significa? Que nadie es más, que nadie es menos, y que Dios, Él va a salvarte a ti, porque Él quiere salvarte. El Evangelio nos va a mostrar que todos somos pecadores y que no tenemos ninguna excusa delante de Dios, que somos inexcusables y no merecedores de ninguna salvación. Por eso que Él, por pura misericordia, Él entregó a su Hijo para que Él muriera en la cruz del Calvario. Y Él nos justificó gratuitamente, por pura gracia, ¿no? Por la fe. Solamente tú tienes que creer que Cristo murió por ti. Y esa es pura misericordia de Dios. Y si tú miras, ya al final del capítulo 8, Pablo nos va a decir que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni el principado, nada. Pablo llega a entender esa verdad por pura misericordia de Dios. Por eso que cuando Pablo dice, os ruego, es una exhortación, pero también a la vez es una orden. Os ruego, hermano, dice, ¿no? Por la misericordia de Dios, que presentéis, si tú eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, y por pura misericordia, tenemos que presentar nuestro cuerpo, este cuerpo de carne, que tú y yo lo podemos tocar, que con este cuerpo pecamos, con este cuerpo, tú no pecas en el espíritu, tú y yo pecamos en nuestro cuerpo. Cuando ejecutamos el pecado, el que peca es el cuerpo. Pero también este cuerpo tiene que ser sometido a Dios. Por eso dice, presente su cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, consciente de que este cuerpo se tiene que sacrificar. Por eso que tú decías, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces Pablo, estos dos versículos son trascendentales para todo lo que él ha dicho y para todo lo que va a decir. Porque todo lo que él va a decir, todas las exhortaciones o todos los verbos imperativos que son orden, tú lo tienes que hacer con tu cuerpo.
¿Me entiendes? Con tu cuerpo. No es en el espíritu. No es como muchos creen y que se vuelven místicos y misteriosos y se ponen a ayunar y ayunar porque no pueden mortificar el cuerpo, no pueden mortificar su carne y ayunan y cuanto más ayunan, más pecan. Y no porque Dios no le escucha, sino de que ellos creen que el ayuno como ayuno es la solución a su problema. El ayuno no soluciona nada si yo no ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo al Señor, que debe ser mi culto racional, lógico, que le digo, Señor, yo peco con este cuerpo. Yo miro con estos ojos. Y deseo lo que no debo desear, codicio lo que no debo de codiciar. Tengo lujuria cuando no debo de tener lujuria. Hago cosas que no debo de hacer con este cuerpo. Entonces, ahí está la gran batalla. Cuando le digo, Señor, esto soy yo. Y eso es que yo quiero que tú me cambies y me transformes. Por eso que no tenemos que pedirle ayuda al Señor. No, hermano. A Dios no tenemos que pedirle ayuda. Nosotros tenemos que morir. Por eso que Pablo en Romanos 6 dice, Pablo te demuestra que la única manera de poder vencer al pecado es muriendo nosotros. Este viejo hombre tiene que estar, Pablo lo explica después en Gálatas 2:20, tiene que estar muerto ahí en la cruz con Cristo crucificado. Pero a veces nosotros, hasta a veces yo mismo lo hago, le pido ayuda a Dios, pero en realidad no tenemos que pedirle ayuda a Dios. Nosotros tenemos que morir, porque si yo le pido ayuda a Dios, es que yo estoy luchando, ¿me entiende? Y Dios es una ayuda nada más para mis batallas, para querer amar, para querer servir, para que tener misericordia. Solamente Dios viene y me ayuda, y no es así. Yo tengo que morir, ¿me entiende? Yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que renunciar y tengo que ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, como un día Isaac aceptó conscientemente que su padre Abraham lo iba a matar. Él era un adolescente, él podía salir, él podía desamarrarse e irse. Él aceptó que era el sacrificio que Dios quería según su padre había entendido, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era hacerle creer a Abraham que su fe era inconmovible, que él había crecido y que él era justo por la fe, porque ya Abraham había sido justificado por la fe y era salvo, pero le estaba demostrando que ese hijo tenía que soltarlo, tenía que dejarlo, porque el plan de Dios era que Isaac también siguiera su jornada como su padre Abraham. No sé si están entendiendo, hermanos, porque la crisis del Perú es esta, porque la iglesia no entiende el evangelio, ¿me entiende? No entendemos el evangelio, no hemos podido llegar a la gente y a los mismos creyentes. Estamos muchos aquí sentados y no sabemos por qué estamos sentados, por qué venimos al culto. Y algunos solamente piensan que porque vienen al culto el día sábado ya son cristianos. No, hermano. No hemos sabido entender las culturas, no hemos sabido entender la cosmovisión del Perú. Como muchas veces digo, estamos tan cerca de ese pueblo de Cusco, de Ayacucho, de Apurima, de Junín, tan cerca que yo puedo agarrar un carro y en 10 horas estoy ahí. O en 24 horas, o si voy en avión, llego en 1 hora. Estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos que no le entendemos. ¿Cómo piensan ellos? ¿Por qué han llegado a ser idólatras? ¿Por qué son paganos? ¿Por qué hay ese resentimiento? ¿Por qué hay ese odio? ¿Por qué hay esa rebelión? ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón. Ellos no están locos, ¿me entiende? Hay algo. Y cuando yo me meto en su cultura como un hijo de Dios verdadero y ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, porque cuando yo le voy a servir, cuando yo le voy a evangelizar, cuando les voy a discipular, estoy ofreciendo mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Entiendes? Es un culto racional. El culto no solamente es esto, hermano, de agarrar, tocar guitarra, cantar y tú y yo cantamos y acá se predica. No, el culto también es cuando tú sirves a tu prójimo. Por eso que aquí, esa es la gran crisis que hay en nuestra nación, no solamente en el Perú, es en todo, en la gran mayoría del mundo. No hay un conocimiento real de quién es Dios, porque si hubiera un conocimiento real de Dios, otro sería
el mundo, hermano. Otra sería la condición, pero por lo menos tenemos que pedirle al Señor. Por eso que aquí Pablo dice en el 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué se está haciendo el día de hoy? Pagando mal por mal. Cuando tú miras y eres objetivo, ¿hace cuántos años, hermano? Hace 40, 50 años. El sur está olvidado. El sur dice esto. En las elecciones los analistas decían, el sur está reclamando esto. El sur está reclamando esto. ¿Se le ha atendido? No se le ha atendido, hermano. Es increíble, ¿no? El gas de Camisea sale de Camisea, pero la gente de Camisea, alrededor de Camisea, no tienen gas. Por ejemplo, un ejemplo, para que veamos la injusticia que hay en nuestra nación. ¿No? A veces pensamos que como estamos en Lima y todo no va bien, igual es en todo el Perú. No es así, hermano. Y a veces hay cosas así increíbles, cosas que ellos son los que producen y no lo tienen. Es increíble, ¿no? Dice, entonces tú pues, nosotros somos hijos de la justicia, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ser injustos. Aquí yo no soy ni de derecha ni de izquierda, hermano. Porque los dos son pecadores, los dos están destinados a adorar a Satanás. ¿Me entiendes? Entonces, pagan mal por mal. Le hacen el mal, responden con el mal. Pero ¿qué hace el cristiano? El cristiano, si es un cristiano convertido, transformado por Dios, él va a entender que esa no es la forma que Jesús hizo. ¿Quién tenía todo el derecho de responder y hacer juicio? Jesús. Pero él dice, aquí Pablo dice, si tú y yo tenemos nuestro cuerpo, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, yo no puedo pagar mal por mal, porque yo soy un hijo de Dios. Dios me ha bendecido y me ha dado y me ha transformado y me ha hecho alguien para practicar el bien, para hacer las cosas el bien, no el mal. Por eso dice, procurad lo bueno delante de los hombres. No paguéis a nadie, procurad. No dice, hagan lo bueno delante de los hombres, procurad. Aclara, la palabra procurar es condicional. ¿Por qué? Porque no todos los hombres van a aceptar que tú le hagas el bien. Ellos te van a responder con mal y tú le vas a responder con bien. Y en muchos casos hay muchos cristianos, por responder con bien, los han matado, ¿no? Cuando tú miras la historia de la iglesia, vas a responder, vas a ver muchas de estas personas creyentes que con buen corazón, haciéndole el mal, ellos seguían haciéndole el bien hasta que llegó un momento en que lo terminaron matando. Entonces acá lo que Pablo dice, procurad. Dice, no es que todo lo bueno delante de los hombres. Es decir, si hay personas que ya tú te das cuenta que por más que tú le haces el bien, ellos te tratan mal, te aíslan, te hacen todo lo que puedan hacer contra ti. Pero tú ves que cada vez ellos se vuelven más y más agresivos y ya llega un momento en que ya tu vida corre peligro. Pablo, hermano, Pablo era Pablo. Pablo salía corriendo. O sea, Pablo si iban detrás de él, decía vamos y Pablo salía. ¿Me entiendes? Pocas son las veces que a Pablo prácticamente lo tuvieron que sacar, ¿no? Cuando comenzó su mismo ministerio. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo se puso a predicar. ¿Dónde fue el primer lugar donde Pablo predicó? A ver, ¿quién sabe dónde fue el primer lugar donde Pablo predicó? Camino a Damasco. ¿Qué pasó en Damasco, Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Se puso a predicar, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron la gente? Lo quisieron matar. ¿Cómo lo salvaron a Pablo? Tuvieron que meterle en una canasta. Por los muros. Pablo tuvo que aceptar. Lo iban a matar, hermano, lo iban a matar. Por eso dice, procurad lo bueno. No es que a todos los hombres les vamos a hacer buenos, no. Por eso dice, tú tienes que tener discernimiento. Por eso, pero no pagues mal por mal. Al que te maldice, el 14, ¿qué dice? Bendecid a los que persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿No? En el 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Y bendecid y no maldigáis. Es decir, no paguéis mal por mal. Si tú tienes ese problema y no aguantas y no soportas y al final terminas tú perdiendo los papeles y te pones más bravo que el otro, ¿no? Con el famoso lema, ¿no? Yo soy manso pero no soy menso. Y te pones ahí hasta a pelear, ¿no? Con puño, ya pues. Ya ahí, por ejemplo, tú nunca, es difícil que podamos creer que te has convertido, ¿no? Porque todavía estarás entendiendo el Evangelio, no lo has procesado. Pero cuando tú y yo
somos convertidos por el Señor. Pablo dice en Romanos 8:29 que tenemos que buscar la semejanza a Cristo, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, que una de las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas es haciéndonos semejantes a Cristo. Dice en el 8, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el Señor está formando a Cristo en nosotros. Y tiene que ver lo mismo que Jesús hacía, ¿no? A Jesús en la cruz, o a Jesús, ¿cuántas veces no cree usted que a Jesús lo insultaron? No dice la palabra de Dios, pero es muy probable, hermana, que a Jesús lo insultaban. Los fariseos, los saduceos, esa gente, en especial los fariseos, eran tremendos, hermano, y aún usando el nombre de Dios. Pero Jesús en ningún momento, él respondió mal por hermano. Él siempre procuró lo bueno delante de los hombres. Y demostró, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Pero eso no se puede conseguir humanamente, amado hermano. Humanamente tú y yo no lo podemos hacer. Por eso que Pablo dice en el 12:1, ¿qué dice? Todos juntos. ¿Qué dice el 12:1 y 2? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Qué más dice? No os conforméis a este mundo, sino siendo transformados de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad agradable y perfecta? Por ejemplo, en este caso, de que tú no respondas mal por mal. Perfecta de Dios, que tú procures lo bueno. Todo lo que está a tu alcance, de una persona que te desea mal y hace mal contra ti, tú procuras hacer lo bueno, hermano, lo más bueno que tú puedas hacer. Si esa persona no es ofensiva, si esa persona al final tú sabes que de una u otra manera lo está recibiendo tarde o temprano, algo Dios va a hacer con ella, hermano. Si esa persona muchas veces, esa muestra de amor, esa muestra de misericordia que uno tiene con esa persona, va a doblegar a esa persona. Que un día, ese que es tu enemigo, que te desea mal, y que tú procuras lo bueno, y que siempre procuras lo bueno para él, un día esa persona puede ser, amado hermano, que aún cuando esté en crisis, cuando esté en situaciones difíciles, te busque a ti. ¿Por qué? Porque tú has decidido que tu culto racional es hacerle el bien. Nunca responder mal con mal. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice, ¿no? Ahora, Jesús dijo, ¿no?, que por causa del Evangelio, las familias se iban a dividir, ¿no? Pero, ¿por qué las familias se pueden dividir por causa del Evangelio? Porque el Señor quiere transformar la familia, ¿no es cierto?, y convertir la familia. Y cuando no toda la familia se convierte, algunos van a estar en contra del Evangelio y otros van a estar a favor del Evangelio. Entonces va a haber contradicción entre ellos, pero es la decisión que ellos toman. No es que Dios hace que no haya armonía, que no haya paz, pero por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El día de hoy, amado hermano, hoy nuestra nación necesita hombres que amen la paz, hombres que vivan en paz, hombres que tengan comunión con Dios y que como resultado de tener comunión con Dios sean hombres y mujeres de paz. No hay otra forma de salir de esta crisis, amado hermano. Por eso digo que si nosotros hubiésemos entendido nuestra cultura y nuestras naciones, porque somos muchas naciones, hermano, somos muchas naciones. Hace como 10 años o 15 años más o menos, tuvimos en José Gálvez, invitamos a un hermano que era el líder de la Federación de Iglesias Evangélicas en la selva peruana. En la selva, hablo en la selva, en la misma selva, ¿no? Y ellos, por ejemplo, ellos son evangélicos y ellos han decidido no pertenecer a ninguna denominación, sino ellos ser iglesias autónomas. Bueno, yo he conocido evangélicos doctores en teología, es decir, eminentes. Así como hay evangélicos, también hay católicos.
He conocido también doctores, ¿cómo se llama? Jesuitas. Es decir, en la selva, hermano, pareciera que no, pero hay gente muy preparada. Aman su nación. ¿Sabe lo que me dijo este hermano? Él era de Pucallpa, él era chipivo. Cuando usted vaya a conocer a alguien con este Pucallpa, ustedes van a conocer la etnia de los chipivos. ¿No? Los chipivos, ahí están viniendo, ahí. Ustedes han visto el otro día que han agarrado con flecha, con machete. Esos son chipivos, ¿no? Yo vivo en Pucallpa, pero muchos de ellos viven ya en la ciudad, pero los autóctonos viven cerca a Pucallpa. Entonces, este hermano es de esa etnia, ¿no? Y él fue enviado como misionero a la etnia de los aguarunas. Los aguarunas, si no me equivoco, eso quiero asegurarme, pero me parece que son los mismos. Hace años había unos reducidores de cabeza. No sé si ahí ustedes han escuchado hablar de reducidores de cabeza, que su cabeza al final de usted la convierten ahí chiquitita. Entonces tienen un sistema, ¿no?, que hace. Entonces, él fue enviado de misionero a ese lugar y él nos narraba y nos decía de que él pensó que era igual que la cultura chipiva, pero cuando llegó a él era totalmente otra cultura. ¿Me entiende? Otra cultura totalmente. Para muchas de esas culturas, por ejemplo, cosas malas que nosotros no hacemos, para ellos es normal. ¿Cómo tú puedes cambiar, o el Señor puede cambiar a esa persona que las cosas malas las consideran buenas? ¿Cómo tú puedes llegar a ellos? ¿Cómo tú puedes, con el tiempo, hacerles entender que ellos tienen que dejar de hacer? Eso no es como alguna vez tenía un libro ahí de misiología, que llegaron algunos misioneros a la selva y en ese lugar, no era la selva, perdón, era otra selva, ¿no? En ese lugar las mujeres se casaban de rojo. Ese era su vestido de boda. Su vestido de boda era vestirse de rojo. Para muchas veces queda un trauma, ¿no? Para ustedes, ¿qué pasa?, ¿no? Pero cuando somos cortos de vista y no entendemos que cada cultura tiene su manera de ver la vida, cada cultura tiene su manera de ver la vida, ellos entendían que esa era la mejor forma de casarse una mujer. Y el pastor llega y le dice, bueno, ¿te vas a casar? Ya, tienes que cambiarte, ponerte vestido blanco. ¿Sabe qué hicieron? Lo botaron al pastor, lo expulsaron de la comunidad. Te vas, aquí estás de más. Lo expulsaron. Y con todo derecho, porque tú no vas a cambiar la cultura, tú no vienes a cambiar la cultura. El que cambia la cultura es Dios, ¿me entiendes? Dios lo va a hacer, pero a través del Evangelio. Cuando ellos entiendan que las cosas malas, que el Señor, cuando tú logres entender cómo ellos piensan, cómo ellos son, y le llevas el Evangelio, y comienzan ellos a procesar el Evangelio, ellos van a dejar lo malo, que para antes era bueno, lo van a dejar y van a entender que eso es malo y que Dios les está diciendo que lo bueno que tienen que hacer. No sé si ustedes han visto esa famosa película El Hijo de la Paz. Hay una guerra también entre etnias y que la solución era, para ver la paz, tenía que el hijo del rey o la reina tenía que entregarse a la otra cultura para que ellos lo sacrificaran y como consecuencia de ello ya se acababa la guerra. Se llama el Hijo de la Paz, ¿no? Entonces, ¿qué hace el misionero ahí después de entender? Le predica que el Hijo de la Paz es Cristo, ¿no? Y ellos logran entender que el Hijo de la Paz es Cristo y solucionan su problema. Entonces, por eso dice, ¿no? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero a veces entender qué es la paz, hacer entender a la gente qué es la paz que Dios da, la paz que produce el Evangelio, no es fácil, amado hermano. ¿Me entiende? Ayer Benjamín mismo decía un tema que él tiene en su trabajo. Para la gente con que él tiene problemas, para ellos es normal lo que ellos están haciendo. Ese es su código que ellos tienen, su código de, ¿cómo decir?, de antiética, ¿no? No creo que sea ética. Su código que ellos tienen, los delincuentes, esa gente, ellos tienen un código y lo respetan, ¿no? Entre ellos se respetan. Pero cuando tú llegas con el Evangelio, cuando tú llegas, tú le vas a hacer entender que ese código no funciona, pero es un proceso, hermano. Por eso dice, hay que procurar, por eso dice, justificado pues, por la fe tenemos que paz para con Dios. La primera paz que tenemos que conseguir, ¿con quién es? Con Dios. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados,
Si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Abril, ¿es fácil vengarse? Ahí veo que están inquietas. Dice, ¿qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué es lo más fácil, amado? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Esto, ¿no es cierto? En nuestra nación. Esto estamos viendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está en mí, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, alguien te hace algo malo, pero muy malo, y tú eres un hijo de Dios. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, ¿no? ¿Cómo, si tú no has ofrecido tu cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, si tú no has dejado que tu mente sea renovada y transformada por el Evangelio y al final tu mente sea la mente de Cristo, ¿es fácil no vengarte? Imposible, hermano. Es imposible. Puede ser que al final tú no actúes. Puede ser que al final tú no haces nada. Pero en tu corazón puede haber un odio, puede haber un rencor que es peor que el que tú hayas actuado. Pueden pasar los años y tú no perdonas. ¿Sí? Dijiste, no. Voy a dejar que Dios haga venganza, pero en tu corazón no hay perdón. En tu corazón no hay liberación. Esto no es fácil, hermano. Si alguien te hace algo. Hay casos. El otro día leía un comentario de John MacArthur de una cuñada, hermana de él, que mataron a su hijo. Y ella, después de que mataron a su hijo, a los meses fue a visitar al asesino para predicarle de Cristo. ¿Tú harías eso? ¿Haríamos eso? ¿Qué dice acá? No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Tú harías eso? Humanamente es imposible, pero un cristiano sí perdonaría, hermano. ¿Qué dice nuevamente Romanos 12, 1 y 2? Leámoslo nuevamente, hermano. Os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué dice? Que presentéis, otra vez, no escucho. Os ruego, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os conforméis, sino para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso son letras, ¿no? Y ese conjunto de letras forman palabras, y ese conjunto de palabras forman oración. Y esos dos versículos tienen un pensamiento claro. ¿Y qué nos está diciendo? Que el único que puede ser posible que tú y yo no nos venguemos es cuando Dios nos transforma. Aquí la palabra transformación es metamorfosis. ¿Conoce? El gusano de seda es un gusano y después termina siendo una mariposa, ¿no? Mariposa, y vuela. Una transformación, más o menos algo así. Y si Dios nos da una nueva naturaleza, una nueva creación, ¿te imaginas, amado hermano? Que tú y yo lleguemos a este nivel solamente es siendo imitadores de Cristo. Siendo que Cristo nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura. Después no hay forma, hermano, de hacer esto. Porque, y aún siendo cristiano, Dios va a procesar, porque Dios no actúa de inmediato, hermano. Dios es justo, Dios es perfecto, y Él sabe realmente cómo han sido las cosas. ¿Me entiendes? A él tú no le puedes engañar. Si tú eres parte del problema, ahí vas, Dios lo sabe. Pero si tú no has intervenido y algo te han hecho a ti, y tú eres realmente inocente, y todo lo que te están diciendo, o te están haciendo, o te han acusado, o cualquier cosa, Dios lo sabe, hermano. Pero muchas veces pueden pasar años, pueden pasar días, semanas, meses y años, hasta el día y la hora en que Dios va a actuar.
Porque aquí hay una promesa, dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Pero por qué? Porque Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Si pasa mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo puede? ¿No? ¿Qué está procesando Dios en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿No? ¿Qué dice el 2? Transformado. ¿Qué tiene que ser transformado? Nuestra mente, nuestro ser interior, ¿no es cierto? Y eso, ahí por ejemplo entra el amor, el perdón auténtico, el amor al prójimo, la paciencia y un sinnúmero de cosas más que Dios procesa en tu vida. No es que así, al mismo Dios viene y va, como sale en las películas, ¿no? O en las historias, en las mitologías griegas, ¿no? Que algo, tú ibas a tu Dios y tu Dios iba y se vengaba del otro Dios y ahí se agarraban entre los dioses, ¿no? Porque el otro Dios te había hecho algo y los dioses se pelean, ¿no? ¿Lo ha visto usted en la mitología griega? Es increíble, de verdad. Los dioses se pelean, ¿eh? Porque te defienden, intervienen, toda una historia. Entonces hay mucha gente, tiene distorsionada también su mente y piensa que así es Dios. No, hermano. Él va a pagar. Mía la venganza, yo pagaré. Él lo va a hacer. Y muchas veces, aún si tú ya estás convertido totalmente, vas a sufrir cuando te enteres lo que le ha pasado a esa persona. No te vas a alegrar bajo ni un punto de vista, hermano, porque el verdadero cristiano no se alegra cuando Dios actúa. Por el contrario, se puede entristecer y le pide a Dios misericordia, ¿me entiendes? Ese es el verdadero cristiano. El cristiano, el que se alegra ya no es cristiano. No, hermano, no es. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No, si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Hermano, de verdad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues, yo sé que en ese momento llega a tu mente todas las cosas que hace tu enemigo contra ti. Pero si yo dices, dale de comer, dale de tu comida. Te quedas sin comer, pero dale a él. Dale, si te quedas sin tomar tu agua, te lo das, o tu refresco, lo que tengas que darle, dáselo. Dáselo. Y no te canses de hacer. ¿Sabes una cosa? Acá dice, y ya, pues haciendo esto, ascua de fuego apuntará sobre su cabeza. Si tú comienzas a actuar con ese amor de Dios, es un amor que es increíble, que es maravilloso, que es glorioso, esa persona, hermano, va a llegar un día que se va a avergonzar. Es decir, aquí ascua significa que se pone colorado, ¿no? Ascua de vergüenza por las cosas que tú estás haciendo. Porque esa persona se va a recordar todo lo malo que te ha hecho. Y muchas veces, hermano, estas acciones hacen que esas personas se conviertan a Cristo. Pero ¿todo de dónde viene? Os ruego, ¿qué dice? El 12, 1 y 2. Es la base. Si no somos transformados por Dios, si no decidimos presentar este cuerpo porque tú le vas a dar, ¿quién se va a quedar sin comer? Tu cuerpo. ¿Quién se va a quedar sin beber? Tu cuerpo. ¿Con qué le vas a entregar las cosas? Con tus manos. ¿Me entiendes? Con tu cuerpo tienes que hacer todas las cosas que está diciendo aquí Pablo. ¿Es así o no es así? No vas a usar el delivery, ¿no? Te mando un anónimo, ¿no? Ahí está, a ver, de tu casa a la otra casa, a ver, llamas un delivery, ¿no? Oye, le das 3 vueltas a la manzana y me vienes y entregas acá. No, aquí está objetivo, hermano. Aquí Pablo está hablando de cosas objetivas. No está en el aire, está aterrizado. Aterrizado. Y la única manera de mostrarle a los peruanos que tienen problemas con otros peruanos, que tienen problemas con su prójimo, es haciendo esto, hermano. Si nosotros haremos esto, y Dios puede convertir a muchos peruanos y transformarlos y hacerlos hijos de Dios, y se van a convertir en hijos de paz. Se van a convertir en personas que no van a querer hacer lo malo. Y Pablo termina y dice, no seas vencido lo malo, vence con el bien el mal. ¿Cómo yo venzo con el bien el mal? Cuando yo no soy vencido con lo malo, cuando no da, en el 17 no pago a nadie, mal. Es decir, si tú retrocedes y comienzas
analizar 17, 18, 19 y 20, ahí hay cosas malas y hay cosas buenas. Y Pablo dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cuál es el bien más grande que tenemos, amado hermano? ¿Quién es? Es nuestro Señor. Es el Evangelio que nos da el Señor. Al final el Evangelio va a formar a Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, tú no vas a hacer el mal, no vas a pagar a mal por mal, sino con el bien vas a bendecirlo, vas a procurar lo bueno para ese hombre. Si es posible, tú vas a estar en paz con todos los hombres. Y eso no es que Dios tú estés peleando, no. Mira, y predicas el Evangelio y te pones a discutir predicando el Evangelio. No, hermano, el Evangelio nunca se discute. No tienes por qué discutir. Si tú tienes el problema de discutir, ahí de ponerte a pelear con la persona, arrepiéntete. No, nunca lo hagas. El Evangelio solo el Señor se defiende, ¿me entiendes? Él tiene poder. Él, ¿qué dice? ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? ¿Nosotros o el Señor? ¿Quién hace entender a esa persona que no, hermano, tú no te pongas a discutir nunca con el Evangelio? Dice, procura la paz. ¿Qué estás haciendo? No estás venciendo, no estás causando conflictos, no estás siendo vencido por lo malo, sino estás venciendo con el bien, el mal. En el 19 que dice, no os venguéis vosotros mismos. Entonces, si tú te vengas, estás siendo vencido de lo malo. Pero como tú no te vas a vengar, tú estás venciendo con el bien, el mal. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué hace cuando tiene hambre? No, que se muera de hambre. Dice que se muera de sed. ¿Qué ahora? ¡Qué bien hecho! ¡Está bien, bravo! Así no. Acá que dice, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien. Dale de comer, dale de beber. Si no tiene ropa, saca tu ropa y le vistes tú, amado hermano. Si te pide, como Jesús dice, no, si te pide llevar 1 milla, 2 millas. Si te pide tu casaca, dale tu chompa, tu abrigo, tu vivirí, dale todo. Eso es lo que dice Jesús, hermano. Dice otra palabra, dale más. Si te pide algo, dáselo, dice, ¿no? Jesús. ¿Qué estás haciendo? No estás cayendo en lo malo. Es decir, práctico. ¿Con qué lo hacemos? Con nuestro cuerpo. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Ese es el culto racional lógico, es lo lógico, porque si Cristo está formándose en mí, lo lógico que yo haga eso. Ese es el culto racional, porque mi mente, mi ser ha sido transformado por Dios para ser semejante a Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor dice, eso es lo que tenemos que aplicar. Si no, vale, si no entienden que somos salvos por la misericordia, que no se ha salvado y por pura misericordia. Si tú y yo no entiendes que somos salvos por pura misericordia, tu salvación está en duda, ¿me entiendes? Porque cuando tú entiendes que somos salvos por misericordia y todos los beneficios de Dios por pura misericordia, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Misericordioso? ¿Sí o no? Esa es mi naturaleza. Mi nueva naturaleza tiene que ser misericordiosa con las personas, porque Dios ha tenido misericordia y Dios me quiere usar a mí para que a través de mí Él tener misericordia de esa persona. De esa gente de Satanás que me maldice, porque ¿quién maldice? Satanás. Entonces Dios me quiere usar a mí para tener misericordia de esa persona que tiene una gente de Satanás, para que yo no me maldiga. Yo voy a procurar lo bueno de ese hombre, amén. Y cuantas cosas más, pero lo hago ¿con qué? Con mi cuerpo, lo hago con mi ser, y cuando lo hago, ese es el culto racional que Dios quiere que yo lo ofrezca, que es santo. Y cuando yo entiendo, ¿por qué lo hago? Porque he entendido, he comprendido que Dios me ha cambiado, me ha transformado mi mente y ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, yo estoy llamado a hacer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. ¿Me entiendes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ese principio del 1-2 lo vas a aplicar a todo hasta que termine Romanos. ¿Me entiendes? Hasta que termine el libro de Romanos y cuando vas y leas la palabra de Dios, también lo aplicas. Yo quiero entender la palabra, porque al final yo voy a modelar con este cuerpo, ¿me entiendes? Mientras esté en esta tierra, la gente me tiene que ver. ¿Qué ve? Ve angelito, ve acá que estoy en el aire ahí, ve así como los ángeles, como la alita ahí. No, hermano, yo soy de cuerpo como tú y yo, ¿me entiendes? La gente ve eso. Y si te ve actuar como Cristo, gloria a Dios. Padre, te doy gracias
Ayúdanos a entender que tenemos que ser servidores de nuestros prójimos, Señor. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar. Pero cuando estamos llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra y tenemos comunión contigo, no nos cansamos de hacer el bien. Aunque llegan momentos que a veces esa comunión con Dios se va disminuyendo y como que nos cansamos, como nos agotamos. Pero cuando volvemos a ti, nuevamente, Señor, ahí tenemos que ir y postrarnos de rodillas o buscarte en oración, en clamor, ir a la palabra, restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Es necesario, Padre, en estos días de Navidad, se necesita ver a Cristo, a Jesús en nuestras vidas. El mundo necesita ver a Jesús en nuestras vidas, Señor. Oh Padre de la gloria, porque es la única solución a los problemas de este mundo. Encárnate en nosotros, Señor, encarna tu palabra, a que tu palabra la entendamos y se encarne de tal manera, Señor, que podamos ver tu gloria en nuestras vidas y que el mundo te conozca a ti. Y que hagamos estas cosas que tú dices, que no dejemos de vencer por lo malo, sino por el bien. Hagamos el bien, Señor. Así nos respondan mal. Amar como tú has amado y sigues amando, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Dios le bendiga, amado hermano.